Hola, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Yo soy la profesora Katia Fernández y el objetivo de este canal es traerte informaciones sobre el español en español. Las informaciones siempre te serán dadas en español para que el idioma te parezca cada vez más natural y te suene cada vez más familiar, caso no sepas hablar el español todavía. Para ti que já conoces el idioma, es una manera de practicar y repasar lo que ya sabes. Siempre que puedas estar en contacto con un idioma nuevo, mejor para ti. Hablamos lo que escuchamos, reproducimos lo que oímos. O sea, si escuchas el idioma, lo reproducirás también. Por eso los videos son grabados en español, para que tengas más contacto con el idioma, tanto el alumno que está aprendiendo como aquel que ya tiene conocimiento de la lengua. Si lo que quieres es aprender español o repasar el contenido para aplicar para una certificación, estás en el canal cierto. Entonces aprovecha e inscríbete en el canal, comparte esse video com outras pessoas que puedan interessar-se por esse conteúdo e já marca que te gusta, porque estou segura de que te gustará o conteúdo do vídeo de hoje. O tema do vídeo de hoje é: no hago um curso de espanhol porque qualquer brasileño sabe hablar, ou seja, não necessito fazer um curso. Quantas vezes já escutei essa frase dicha por aí, por la boca de los brasileños? ¿Tú também pensas assim? Vamos a ver se al final de ese video pensarás de la misma manera. No hago un curso de español porque cualquier brasileño habla español. ¿Estás seguro? Quando participas de um processo seletivo, quando estás preparando tu currículo para participar desse processo seletivo, que escribes em la parte de idiomas? Espanhol básico? Apuesto a que sim. Te digo isso porque trabalhava em uma universidade dando classes em português de comunicação e expressão para o curso de administração. Y en el curso, uno de los contenidos era preparación para una entrevista de empleo. Así que yo hacía una simulación de una entrevista de empleo con los alumnos. Era muy divertido, a ellos les encantaba y a mí también. Y había una clase que yo les enseñaba a hacer un currículo y ellos tenían que preparar su currículo y traerlo para que yo pudiera corregir. E a grande maioria ponia en el idioma espanhol básico. E eu les perguntava, ¿qué es espanhol básico para ti? ¿Qué tú consideras el conocimiento básico de un idioma? E a grande maioria decía, lo que aprendí en la escuela es lo que conozco de básico de espanhol. E então, minha segunda pergunta era: ¿y qué aprendiste en la escuela? E eles não sabiam dizer, eles não sabiam que responder, eles não sabiam explicar que haviam entendido em tantos anos en el colegio. Para eles, por haber estudado tantos anos espanhol, eles tinham um conhecimento básico do idioma, pero isso não é verdade. E em seguida eu les decía, se estás em uma entrevista de emprego e o entrevistador te hace uma pergunta em espanhol, ¿tú consigues responder em espanhol? Puedes que consigas compreender, pero ¿conseguirás comunicarte correctamente? Se o entrevistador te pide para falar algo básico em espanhol, como por exemplo, fazer uma breve apresentação personal, ¿tú consigues presentarte hablando en español? Silencio en el aula. Ningún alumno respondía nada. Y se ponían a pensar, ¿será que el conocimiento que creo que tengo es el conocimiento básico del español?
Si no te sientes seguro para responder a preguntas simples en español o hacer una breve presentación personal, lo siento, tu conocimiento del idioma no es básico. Imagino que muchos brasileños ponen esa información en el currículo en la parte de los idiomas, español básico. Muchas veces esa información no es verdadera y te puede perjudicar a la hora de una entrevista. Es mejor no poner nada que poner una información que no es verdadera. Tener el conocimiento básico de un idioma no significa saber saludar y despedirse. Yo sé saludar y despedirme en italiano, por ejemplo. Conozco algunas palabras en italiano, pero no significa que yo tengo un conocimiento básico de italiano. No significa que puedo hacer una entrevista de empleo y responder a preguntas o hacer una presentación en italiano. Por supuesto que no, porque solo conozco palabras sueltas y algunas frases. Punto. Muchos brasileños tienen ese pensamiento con relación al español, que no necesitan hacer un curso, que es simplemente poner ito al final de las palabras, ie al medio de las palabras, ue también al medio de ellas, o ion al final de las palabras. Listo, ya estoy hablando español. ¿Para qué estudiar y hacer un curso? El español es un idioma simple para nosotros brasileños. El español tiene origen latino. Las lenguas con raíz latina, como el portugués, el italiano, el francés y el español, son fáciles para nosotros que hablamos portugués. Tiene una estructura parecida al del portugués, pero no significa por eso que la lengua sea fácil. Es un idioma simple, pero simple no significa fácil. Si simple no significa fácil, no quiere decir que no tendrás que aprender el idioma. El idioma español es parecido al portugués, pero hay estructuras gramaticales diferentes, construcciones gramaticales diferentes, un montón de falsos cognatos, y eso hace con que las personas inventen y metan la pata. Con la experiencia que tengo dando clases de español hace más de 25 años, te voy a contar algunos errores comunes de los brasileños que creen que tienen conocimiento básico en español. Confunden la forma de tratamiento tú y usted. Se pierden con tantos falsos cognatos. Confunden la utilización del artículo el y lo. Se equivocan mucho con estructuras diferentes como a mí me gusta. Yo voy a darles ejemplos de cada tópico de muchos errores de los brasileños. Voy a explicarte cada situación, empezando por confundirse el tratamiento tú y usted. Tú, en español, es el pronombre personal de la segunda persona del singular. Utilizo tú cuando trato a esa persona informalmente. Tú, en español, entonces en portugués, es você. Ya usted también es la segunda persona del singular, también es un pronombre personal, pero es utilizado cuando no conozco a la persona, cuando la persona es mayor que yo, cuando tengo que tener más formalidad al tratar a esa persona. Usted, en español, en portugués sería o senhor, a senhora. Además de confundirse en el uso, hay ahí también una cuestión cultural. Los brasileños somos más informales, somos más relajados, relajados en el sentido de ser descontraídos.
Ou seja, tratamos a la maioria das pessoas informalmente, se las conhecemos ou não. Isso não passa em los países hispanohablantes, donde eles são muito mais formales com o tratamento com as pessoas. Se são pessoas conhecidas, las tratam de tu, você. Se são pessoas maiores ou que não têm muita intimidade, las tratam por usted, o senhor ou a senhora. Ou seja, además de confundir-se en el uso, não é uma coisa de nossa cultura, não é algo tão forte para os brasileiros. Segundo erro comum de aqueles que pensam que hablan el espanhol com conhecimento básico são os falsos cognatos. Que são falsos cognatos? São palavras que se escrevem igual ao português ou têm a grafia muito parecida ao português, pero su significado é totalmente diferente. E há um montão de palavras assim em la língua espanhola. São chamados também, de uma maneira mais informal, de falsos amigos, los falsos cognatos. Falsos amigos, parece uma coisa, pero é outra. Exemplos de 4 falsos cognatos. A palavra berro, em espanhol, em português significa agrião. Oficina, em espanhol, em português, escritório. A palavra pastel, em espanhol, que em português quer dizer bolo. E a palavra escoba, em espanhol, que em português significa vassoura. Mira, solo 4 exemplos simples para que já puedas ver como há inúmeros falsos cognatos em espanhol e como então é fácil confundir-se. Berro, pastel, escoba e oficina. Não tem nada que ver com o português. Falsos cognatos. O terceiro erro muito comum é o uso de los artículos el ou lo. El, artículo definido, sempre acompanha um substantivo. Por exemplo, el muchacho está feliz. El muchacho. Lo, artículo neutro, sempre acompanha um adjetivo, um advérbio, um particípio. Por exemplo, lo bonito de estudar um idioma é também conhecer a cultura do pueblo. Lo bonito, bonito é um adjetivo. Ou seja, o uso do artículo el e do artículo lo é um erro comum quando escuchamos brasileiros que creem que conhecem o espanhol de maneira básica hablar. Claro que há muitas mais informações que estão por detrás de los 2 artículos, pero não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo, porque o foco desse vídeo é dizer que os brasileiros creem que não necessitam fazer o curso para falar o espanhol. Então, estou com esses exemplos provando lo contrário. O quarto erro que também confunde muito a los brasileiros é a estrutura gramatical do verbo gustar. A mim me gusta la fresa. Eu gosto de morango. A estrutura do verbo gustar é totalmente diferente da estrutura gramatical do verbo gostar em português. Assim que muitos brasileiros utilizam essa construção de maneira equivocada se não conhecem corretamente o idioma. Não só o verbo gustar tem essa irregularidade, há outros também, que claro, não vou entrar em grandes detalhes aqui. Em meu curso de preparação para a proficiência espanhola, hablo sobre esses tópicos e muitos outros com muitos mais detalhes. Todo para que tu apruebes e obtengas a certificação espanhola que necessitas. Só com esses 4 exemplos simples e resumidos de maneira breve, tu já puedes analisar se tienes conhecimento básico em espanhol.
Ya te digo una cosa, si tu reto es obtener la proficiencia española, si necesitas la competencia española, solo con tu conocimiento que tú crees que es básico, no la conseguirás. Si tu reto es ser admitido en una empresa española o latinoamericana, sepas que pasarás por entrevistas en español y el entrevistador te pedirá una certificación, algo que compruebe cuál es el nivel del idioma que tú dices que tienes. En general, las empresas exigen el nivel intermedio o avanzado de conocimiento de aquella lengua. Para que estés preparado para ese momento, estoy aquí. Para eso hay este canal donde te traigo informaciones útiles para que apruebes en la proficiencia española, seas admitido o ascendido para trabajar en la empresa de tus sueños. Si te gustó este video, inscríbete en el canal para recibir otros contenidos, mola ese video y compártelo con tus amigos y familiares, personas que puedan interesarse por ese contenido también. Yo soy la profesora Katia Fernández y con mi método que desarrollé hace muchos años dando clases, te llevo a la proficiencia. Alcanzarás obtener la certificación que necesitas. Ven conmigo que el camino para la proficiencia está cada día más cerca. Gracias por tu atención. Hasta el próximo video.